Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. ¿Me confirman si me escuchan, porfa? Si se escucha bien, antes de iniciar. Si se escucha, Bueno, muchas gracias. Siempre pregunto, ¿verdad? El tema del audio porque a veces no se escucha bien o uno queda hablando solo o todo ese tema, ¿verdad? Con este tema de las plataformas virtuales, entonces sí es importante siempre confirmar ahí el tema del audio. El día de ayer, pues como ustedes saben, estuvimos viendo un poco introductorio en, en parte teórica lo que era el programa de SPSS, ¿verdad? Estuvimos viendo qué es verdad y algunos beneficios, algunas ventajas de utilizar el programa. Entonces ahí para que nosotros conociéramos un poco el programa, para aquellas personas, ¿verdad? Que tal vez no conocen mucho de este software, de este programa, introducirlos un poco en la parte teórica, ¿verdad? De lo que viene siendo y con el momento también de nosotros utilizar el programa, pues tengamos una noción, aunque sea, ¿verdad?, de qué es y algunos beneficios del programa o del software SPSS, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Eh, no sé si alguien se recuerda qué era el SPSS, ahí recapitulando un poco, ¿verdad? Antes de iniciar, si me puede decir un poco qué mencionamos ayer sobre qué es el SPSS y algunas ventajas o beneficios de este programa. No todo, ¿verdad? Lo que ustedes recuerden, vamos a ver si alguien se recuerda de lo que vimos en la presentación. ¿Qué dijimos que era el SPSS? ¿O cuál era uno de los beneficios? Si se recuerda a alguien. hola, el Hola. SPS es un programa, es una base de datos que nos permite almacenar información de tipo cuantitativo, de carácter cuantitativo, Así es. y se pueden hacer funciones estadísticas con ellos, como sacar medias, modas, prevalencias, gráficos, etcétera. Así es, excelente compañera. Muchas gracias por su aporte. Como mencionó la compañera, ¿verdad? Está bastante relacionado, como también veo en el chat. Nos permite crear análisis, una herramienta estadística, ¿verdad? Nos permite, al ser estadístico, integra, ¿verdad? Era integral. ¿Por qué? Porque contiene diversas herramientas estadísticas, como lo mencionó la compañera, entre una de muchas, medias, medianas, modas, analizar, ¿verdad? Que nos sirve procesar datos, trabajar nosotros con bases de datos, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos principales, porque si bien nosotros tenemos los datos, pero a veces los datos no dicen mucho, ¿verdad? Si nosotros no los transformamos, no los tratamos a información para nosotros poder también inferir. Por eso hay una parte de la estadística que es una estadística inferencial, ¿verdad? ¿Qué nos dice o qué podemos concluir dependiendo de algunos resultados? Entonces es una característica también de estadística descriptiva y estadística inferencial que nosotros podemos partir ahí, ¿verdad? Sacar conclusiones, ya sea de temas, de cualquier tema, ¿verdad? Que nosotros estemos interesados, ya sea problemas sociales, problemas de desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces les voy a compartir ahorita pantalla para que nosotros podamos ver ya entrar en cuestión del programa, vayamos familiarizándonos con las herramientas, ¿verdad? Del SPSS, con la interfaz, que lo vayamos pudiendo conocer y cómo está organizado, ¿verdad? Para ir avanzando poco a poco en los escalones y en el tema de también el tema de utilizar las herramientas y la programación, ¿verdad? Cualquier duda, consulta que vaya surgiendo la pueden ir realizando, ¿verdad? Durante la clase, no hay ningún problema para que se pueda solucionar, ¿verdad? Entonces ahorita en un segundo les comparto la pantalla para que podamos ver el programa, ¿verdad? Solo me esperan un segundo. En mi caso lo tengo aquí, ¿verdad? En el escritorio lo voy a abrir. Si ustedes observan, la versión que yo tengo es la versión ahorita, la versión 26, como ustedes observan en sus pantallas.
Si no me equivoco, la última versión, que es la que proporciona la página oficial, si no me equivoco, creo que está en la 29, la última versión. Hay versiones anteriores, ¿verdad? Pero generalmente, a mi criterio, ¿verdad? No cambia mucho, porque he utilizado tanto la última versión como estas y pues las herramientas y todas las funcionalidades casi igual, lo mismo, ¿verdad? Así que no hay ningún problema si pues alguno de ustedes tiene alguna otra versión. Aquí, por ejemplo, voy a abrir el programa y vemos que una de las primeras cosas que me aparece es esta ventana, ¿verdad? Como una ventana de bienvenida, pero esto encontramos información general, ¿verdad? Esto lo vamos a cerrar para enfocarnos directamente ya a una de las interfaces principales del programa, ¿verdad? Que vendría siendo esta que vemos en sus pantallas. No sé si ustedes logran verla en sus pantallas, les aparece. Solo me confirman, porfa. Sí, Lo se pueden ve. ver, ¿verdad? Ah, bueno, perfecto, ¿verdad? Entonces aquí nosotros encontramos donde nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? La interfaz principal. Si ustedes observan en la parte superior de esta pantalla, de sus pantallas, vamos a encontrar diferentes ventanas y vamos a encontrar diferentes iconos. En esas ventanas que van desde archivo hasta la ventana de ayuda, son las distintas ventanas que contamos en el SPSS, donde están integradas las diferentes herramientas, ¿verdad? Poco a poco las vamos a ir viendo. Por ejemplo, en la ventana de archivo encontramos configuraciones generales, como por ejemplo guardar nuestros trabajos, ¿verdad? Que estemos realizando, claramente, ¿verdad? No queremos perderlo. Trabajos que vayamos implementando, haciendo ejercicios, debemos irlos guardando. Aquí vamos a encontrar esa opción, ¿verdad? También opciones generales cuando nosotros queremos abrir nuevas, nuevos archivos de SPSS, ¿verdad? Aquí nos encontramos el nuevo, si queremos abrir nuevos. Si queremos importar datos, si ustedes recuerdan la presentación, vimos que podíamos importar datos. O sea, traer bases de datos de otros lados hacia el SPSS para nosotros poderlos procesar acá. Y aquí nosotros vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Observen que aquí podemos importar nosotros bases de datos de Excel, como vimos en las diapositivas, valores separados por coma, SAS, data, etcétera, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo importar bases de datos de Excel, que es una bastante común, y también algunas ventajas y desventajas de hacer este procedimiento, ¿verdad? De importar. Y como ustedes ven, ¿verdad? Encontramos información general. Y en la ventana de editar, que es la siguiente, también observamos diferentes opciones, ¿verdad? Que tienen que ver con la configuración de lo que nosotros vayamos a estar realizando. Observemos la ventana de ver, por ejemplo, que es otra ventana, nos permite, ¿verdad? Ver cómo nosotros estamos trabajando dentro del software, ¿verdad? O dentro del programa. Que queremos que se muestre y que no queremos que no se muestre, ¿verdad? Son como partes de formato, de configuración bastante generales. Hasta el momento no hemos visto esas herramientas estadísticas que nos proporciona el programa. Si nosotros pasamos a la versión de datos, a la ventana de datos, que es la ventana número 4, aquí ya vamos a ver nosotros a empezar a ver algunas herramientas ya del programa SPSS que nos permite a nosotros ir trabajando. Nosotros, por ejemplo, si nos posicionamos en las últimas, ya vemos, por ejemplo, herramientas para ponderar casos, seleccionar archivos, segmentar archivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si ustedes echan un vistazo general, son bastantes. Igual en la ventana siguiente, que es la ventana de transformar, vamos a encontrar más herramientas, como por ejemplo calcular variables, recodificar variables, agrupaciones, entre otras, ¿verdad? Aquí ya vamos encontrando. Y igual en la ventana de analizar, si ustedes observan, hay ventanas principales que se dividen en subventanas. Por ejemplo, si nosotros vamos a estadísticos descriptivos, observen que se va a desplegar diferentes opciones, en donde nosotros vamos a poder generar, por ejemplo, tablas de frecuencias, estadísticos descriptivos, explorar, por ejemplo, tablas cruzadas, que más adelante las vamos a ver, y otras herramientas, ¿verdad? Este, pues, es un programa bien amplio, tiene bastantes herramientas y, pues, va a ser bien difícil verlas todas, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en algunas, como las que vimos en el tema de la programación, ¿verdad?
Observemos, por ejemplo, estadísticas bayesianas, el tema de las tablas en el SPSS, comparar medias. Si ustedes observan, podemos comparar medias de diferentes variables, ¿verdad? Que nosotros estemos trabajando, tengamos en nuestra base de datos. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan la opción o la herramienta de escala en el análisis de fiabilidad, nosotros también podemos hacer análisis de fiabilidad si nosotros damos una opción ahí más adelante. En este caso me dice error, ¿por qué? Porque no tengo datos trabajados ahorita, ¿verdad? Entonces el SPS me dice que no hay datos para trabajarlo. Si nosotros podemos ver entonces las escalas, podemos ver también las regresiones, todas las opciones que nos dan, ¿verdad? Regresiones no lineales, etcétera. También nos da respuestas múltiples, ¿verdad? También lo vamos a ver en la medida que vayamos avanzando, cada una de estas con un poco más de detalle, ¿verdad? También pruebas de hipótesis, pero algunas herramientas en el SPSS no salen como tal. Por ejemplo, si nosotros queremos probar hipótesis en el SPSS, no sale como tal prueba de hipótesis, sino que utilizaríamos aquí en la opción comparar medias y seleccionaríamos, por ejemplo, en este caso, si queremos probar hipótesis, prueba T para una muestra, ¿verdad? Pero eso más adelantito lo vamos a ver. Aquí solo para tener un vistazo un poco general de las herramientas que podemos encontrar aquí, ¿verdad? Y claramente en estadística cuando hablamos de estadística, es bastante común hablar también de gráficos, ¿verdad? Es como una herramienta bastante que va de la mano con la estadística para representar datos, ¿verdad? Ya que sabemos que los gráficos nos permiten a nosotros interpretar datos de una mejor manera. Por ejemplo, no es lo mismo mostrarle una base de datos a una persona sobre un determinado problema o una situación de un país a mostrársela en gráficos, ¿verdad? Entonces esa es una de las cualidades de nosotros presentarlos a través de gráficos. También conocemos que hay diferentes tipos de gráficos, que van desde gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos histogramas, gráficos lineales, etcétera, ¿verdad? Cada uno de los gráficos tiene sus cualidades peculiares, ¿verdad? Para representar datos. Entonces lo vamos a ver también más adelante cómo nosotros podemos generar cada uno de los gráficos con los datos que tengamos. Y ya las últimas ventanas que nosotros encontramos, pues son ventanas ya un poco generales de formato del sistema, del software, como temas de, por ejemplo, de comentarios, de ortografía, etcétera, ¿verdad? Si ustedes miran ampliaciones, la ventana, la visión de la ventana, y por ejemplo también la última ventana, que es la ventana de ayuda, donde nosotros podemos encontrar también qué versión del programa, del software nosotros tenemos. En este caso, versión 26 y una edición de 64 bits es la que yo tengo instalada. Igualmente, todas estas que ustedes observan, estos iconos que ustedes observan por debajo, hay unos que parecen estar deshabilitados y están deshabilitados por la misma razón de que ahorita yo no tengo datos trabajados en mi SPSS, ¿verdad? En la medida que yo vaya activando los datos, estas ventanas se me van a ir activando, ¿verdad? Y vamos a ir trabajando con cada una de ellas. Y también mencionarles, ¿verdad? Que estas herramientas son como atajos. Atajos en el sentido que estas herramientas es como para nosotros trabajar de manera un poco más rápido, ¿verdad? Sin tener que irla a buscar dentro de cada una de las ventanas, nosotros podemos hacerlo directamente desde los iconos. Por ejemplo, si ustedes observan este icono que aparece aquí donde yo tengo el clic, se denomina segmentar archivo, que es la misma herramienta que yo voy a encontrar también aquí, si ustedes observan, segmentar archivo. Entonces lo que les digo es que son las mismas herramientas que encontramos acá, pero de una forma de acceso rápido, ¿verdad? Eso como un panorama general. Y ustedes observan que una cualidad del SPSS también es trabajar nosotros con filas y columnas, ¿verdad? Es un poco parecido al tema de Excel o Google Sheet, ¿verdad? Que nosotros trabajamos en celdas, que son las intersecciones en columnas y filas, ¿verdad? Que es lo que crea nuestra celda. Y algo bien importante también mencionarles, ¿verdad?
es el tema de las diferentes columnas que vamos a encontrar dentro de nuestro programa. Que si ustedes observan va desde la columna nombre hasta la columna de rol. Aquí es donde nosotros vamos a darle formato a nuestras variables, ¿verdad? A nuestras preguntas de un instrumento. Por ejemplo, si nosotros vamos a aplicar una encuesta, todo esto lo necesita saber el SPSS para hacer uso de las herramientas, ¿verdad? No es que el programa por defecto va a adivinar, por ejemplo, lo que nosotros queremos, sino que nosotros tenemos que darle formato a algunas variables y lo vamos a hacer en cada una de estas columnas, ¿verdad? Que va desde nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, etcétera. Y vamos a ver cómo se modifica cada una de ellas también, ¿verdad? En un ejemplo ya desde cero para ver cómo se trabaja en cada una de ellas. Y otra parte importante que les quiero mencionar, cuando nosotros trabajamos con el programa SPSS, tenemos 3 ventanas principales. Esta que encontramos ahorita, ¿verdad? Es la vista de variables. Si ustedes observan, aquí está marcado en color amarillo. La vista de variables nos permite tener esta ventana principal donde nosotros vamos a crear nuestras variables y vamos a hacer uso de las herramientas, ¿verdad? Aquí a la par vamos a encontrar otra vista que se llama vista de datos. Si ustedes observan, cambia la forma de las columnas. Aquí en la vista de los datos, perdón, nosotros vamos a contestar a esas preguntas que nosotros elaboramos en la vista de variables. Aquí vamos a crearlas y en la vista de los datos vamos a contestarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a crear como una especie de base de datos para que el SPS la vaya a trabajar. Vamos a crear una pequeña como ejemplo y también en la medida que vayamos avanzando con los ejercicios vamos a ver otras bases de datos ya un poco más grandes, ya más elaboradas, ¿verdad? Porque una base de datos, crearla, una base de datos puede ser hasta de 5.000 personas o más, ¿verdad? Entonces ya es más difícil para hacerla en una clase. Entonces vamos a crear una, pero nosotros pequeña, con el objetivo pues de conocer cómo se crea, ¿verdad? Y la última ventana, que es la ventana de los resultados, que ahorita nosotros no la tenemos activa, ya que esta aparece cuando nosotros empleamos, ¿verdad?, algunas herramientas y nos arroja los determinados resultados. Un ejemplo, por ejemplo, un gráfico. Si yo tengo los datos y yo creo un gráfico, todos los resultados de todas las herramientas que yo voy a utilizar me las va a lanzar en una hoja de resultados, ¿verdad? No me las va a lanzar aquí mismo, sino que hay una vista de resultados especial donde se me va a ir colocando de manera ordenada todos esos operaciones que yo vaya realizando, ¿verdad? Con las distintas herramientas pues que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Esto como un panorama general para que nosotros tengamos una noción de cómo está estructurado el programa, ¿verdad? No sé si hasta el momento tienen alguna duda, consulta, algún comentario que quieran realizar. Si ustedes observan, por ejemplo, si alguien tiene versión 22 o 29, pueden corroborar, por ejemplo, que con esta versión que yo tengo, que es casi idéntica, ¿verdad? Casi lo mismo en temas de estructura y temas de nombre de las columnas y todo, ¿verdad? No varía mucho ese tema. Entonces aquí habíamos mencionado en la vista de variables qué creábamos nosotros aquí. Vamos a ver si alguien se recuerda qué mencionamos que nosotros realizamos en esta columna o en esta vista de las variables. Aquí dijimos que nosotros íbamos a realizar nuestros trabajos, ¿verdad? Nuestras preguntas. Por ejemplo, si nosotros vamos a aplicar una encuesta, nosotros vamos a crear o a construir toda nuestra encuesta aquí, ¿verdad? Para después procesarla, ya sea para efectos de una investigación, de una tesis, de un trabajo, de un informe, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer un ejemplo ahorita, ¿verdad? Vamos a crear unas 10 variables, por ejemplo, haciendo uso de las diferentes columnas, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver cómo se modifica cada una de ellas. Entonces, vamos a ver con ayuda de ustedes también, para que ustedes me ayuden
¿qué variables podemos incorporar dentro de este ejemplo? O qué variables son comunes o qué preguntas son comunes dentro de una encuesta, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con, aquí si ustedes observan, estoy posicionado ya en la primera columna y en la primera fila, ¿verdad? Para empezar a trabajar. Entonces aquí nosotros vamos a ver, si alguien me ayuda, qué variable podemos colocar acá como una variable que nosotros o una interrogante que supuestamente pensemos que vamos a construir una encuesta nosotros. Entonces, ¿qué variables son comunes dentro de una encuesta? Vamos a ver si alguien me ayuda. Como una principal, ¿cuál sería para colocarla aquí? Y demográficas, la de sexo, edad, por- Exacto. Bastante común, ¿verdad? Nosotros no encontramos la variable de sexo en una encuesta, ¿verdad? Como un instrumento para recolectar información. Entonces nosotros solo venimos y colocamos el nombre de nuestra variable. Observemos que aquí yo ya la tengo y solo escribo en el nombre y observen que automáticamente se me rellenan cada una de las columnas de manera horizontal con respecto a esa variable, ¿verdad? Pero estos datos, si ustedes observan, están por defecto. O sea que nosotros tenemos que cambiarlos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la variable sexo. Y aquí, como nosotros vimos, se recuerdan en la presentación, vamos a asignarle qué tipo de variable es la variable sexo. Si ustedes observan, cuando yo doy clic en numérico, me va a abrir la ventana, ¿verdad? Aquí en esta ventana voy a seleccionar yo qué tipo de variable es. Aquí voy a dar un tip, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, antes de que todo, ustedes, según las que ustedes observan aquí, ¿qué tipo de variable creen que es sexo? ¿En cuál lo podríamos colocar? Según las que ustedes miran ahí. se puede poner numéricos si se codifica. Exacto. Por ejemplo, un tips que nosotros, por ejemplo, sexo, si bien es cierto, no es una variable de tipo numérica, ¿verdad? Porque no es cuantitativa, pero hay un tip en SPSS que es muy importante colocarlas en tipo numérico. ¿Por qué? Porque hay unas herramientas dentro del SPSS que nosotros para utilizarlas nos pide que las variables sean de tipo numérica para poder procesarlas. Si nosotros las cambiamos, o por ejemplo a cadena, nos va a lanzar algunos errores. Si ustedes observan, por ejemplo, algunos ejercicios de SPSS en algunos videos, van a notar que generalmente todas las variables son de tipo numérico y es por esa razón el SPSS reconoce para hacer uso de algunas herramientas que estén en tipo numérico y más adelante va a ir agarrando sentido todo eso que vayamos realizando nosotros y vamos a ver un antes y un después del por qué hacemos cada uno de los pasos, ¿verdad? Entonces, perfecto, lo vamos a colocar en numérico y anchura. Ustedes se pueden preguntar qué es anchura. La anchura tiene que ver más que todo con el tema o el largo de la respuesta, por ejemplo, ¿verdad? Con el tema de las palabras. Por ejemplo, cuántas palabras tiene una respuesta, ¿verdad? ¿Cuántas sílabas? Entonces, por ejemplo, sexo puede tener, ¿cuántas tiene hombre o cuántas tiene mujer? Por ejemplo, puede ser 6 y mujer tiene 5, ¿verdad? 5 letras. Esto no debe ser o no lo podemos colocar nosotros exactamente, ¿verdad? Igual esto es modificable, pero se refiere al largo de la respuesta. Ya que si nosotros colocamos por ejemplo, colocamos un número 3, entonces, ¿qué pasa? La respuesta es hombre, ¿verdad? Entonces no va a dejar colocar toda la respuesta en la casilla al momento de nosotros colocar nuestra respuesta. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, qué es lo que pasa. Igual lo podemos modificar en cualquier momento. Aquí lo vamos a colocar en 10, dejémoslo, ¿verdad? Y los decimales, pues aquí no necesitamos nosotros decimales, ¿verdad? Porque no es una variable como, por ejemplo,
la talla, ¿verdad? Que necesitamos decimales o el ingreso o el peso. Entonces, en este caso, para sexo no vamos a necesitar nosotros decimales, entonces vamos a colocar nosotros en cero. La etiqueta, la columna etiqueta viene siendo el nombre completo de nuestra variable. Nosotros en la columna nombre vamos a colocar nuestras variables abreviadas y en nuestra columna de etiqueta vamos a colocar nosotros ya nuestras variables con nuestro nombre completo. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos colocar el sexo de la persona entrevistada, ¿verdad? Todo esto para nosotros identificar, ¿verdad? Y tener una noción de lo que estamos haciendo y qué variables son cada una. Si se recuerdan, aquí está la columna de valores que también la vimos en las diapositivas, por eso un poco ver la parte teórica, ¿verdad? Si nosotros damos clic en la celda, nos va a permitir nosotros asignar valores a esa variable. En este caso, ¿verdad? Vamos a colocar como valor número 1, ¿qué creen ustedes que sean, cuáles sean los valores de esta variable? Vamos a ver si me ayudan. ¿Cuáles podrían ser las respuestas? 1, hombre, ¿verdad? Si ustedes observan que estoy asignando al valor 1 la etiqueta de hombre dentro de mi variable sexo y como 2 puedo asignar la etiqueta de mujer, ¿verdad? Observen que los añado y se me agregan ya aquí, ¿verdad? Se me vincula el 1 con el hombre y el 2 con la mujer. Esta vinculación de un texto con un número tiene sentido más adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al usar algunas herramientas, también el SPS me hace esa relación, ¿verdad? ¿Qué tenemos definido con cada valor? Entonces observen que aquí ya lo tenemos definido y aquí solo vamos a darle a aceptar. El tema de los valores perdidos ahorita no lo vamos a ver. Vamos a dejarlo así en ninguna, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué se hace con ese tema de los valores perdidos? Columnas, si ustedes observan, aquí hay un número 8. El tema de las columnas no quiere decir otra cosa que el ancho de la columna, ¿verdad? El momento de nosotros colocar nuestra respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo colocarlo por defecto en 10, ¿verdad? Esto también más adelante se lo voy a enseñar cuando estemos en la vista de los datos para que ustedes vean a qué nos referimos con cada uno de esos, ¿verdad? Entonces la columna, como les menciono, no es nada más que el ancho. Y estas últimas tres son como temas de formato, por ejemplo, donde queremos centrar nosotros al momento de responder. En este caso yo quiero que mi respuesta me la genere en el centro de la celda, ¿verdad? Observen que aquí tengo en el centro y aquí me van a ayudar ustedes con qué medida creen que es esta variable. ¿Se recuerdan, verdad, en la presentación que la vimos? Nominal. Exacto. Gracias, compañera. Es nominal, ¿verdad? Vamos a dejarlo. Estas por defecto las vamos a dejar así en rol de entrada. Entonces vemos cómo ya construimos con todas las columnas nuestra primera variable. Si ustedes observan, no es nada, conociendo un poco los conceptos, no es tan complejo, no es complicado el ir creando, ¿verdad? Vamos a ver qué otra variable podemos colocar. Podemos colocar edad perfectamente. Edad lo vamos a dejar en numérico, observen. Observen ustedes algo también, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la columna de anchura y está la columna de decimales. Si yo me posiciono en la columna de tipo, también la voy a encontrar aquí, ¿verdad? Anchura y decimales, que es equivalente a estas dos columnas que tengo acá afuera. Las puedo modificar de afuera o de un solo desde aquí, ¿verdad? Para que observemos que hay muchas herramientas que las encontramos, la misma herramienta en diferentes lados, pero quiere decir lo mismo, ¿verdad? Entonces la edad generalmente, ¿cuánto? Según la explicación de la primera variable, con el tema de la anchura, ¿qué anchura cree ustedes que lleva la variable edad? 2 o 3. Así 2 es, sería. excelente. Puede ser 2 porque una persona va a responder 20, 30, hasta 90 años, pero hay personas que pueden construir o decir 100 años, ¿verdad? Pueden Sí. ser 3.
Entonces, como es modificable, igual no hay problema, podemos colocar nosotros en 3, ¿verdad? No hay ningún problema. Decimales va a ser cada uno, ¿verdad? Si uno quiere trabajar con decimales, Pero no si en lo edad, no o no, llevaría. ¿verdad? No, Exacto, porque no vamos a decir tengo 20.6. así. Entonces decimales 0. Y aquí podemos, acordémonos, aquí estoy colocando las etiquetas, pues, de esta forma, pero si nosotros las queramos definir de una mejor manera, lo podemos hacer ya en un trabajo, ¿verdad? Aquí puede ser la etiqueta, la edad de las personas entrevistadas. Yo lo estoy haciendo un poco de manera general, a manera de ejemplo, pero si ustedes, digamos, en un trabajo lo quieren detallar más, por ejemplo, edad de las personas entrevistadas en el pueblo de San Juancito, por ejemplo, así, ¿verdad? Más detallado. ¿Y ustedes creen que aquí lleve valores esta variable edad? Hay dos formas, ¿verdad? Nosotros podemos colocar, por ejemplo, valores, es bien difícil porque no son de respuestas como bien abiertas. Por ejemplo, en sexo, nosotros aquí colocamos hombre y mujer, ¿verdad? Porque es un poco la respuesta más cerrada. Pero en el tema de edad, es bien difícil, por ejemplo, colocar todas las respuestas dentro de los valores. Entonces nosotros podemos colocarlo, por ejemplo, en ninguna, o a menos que nosotros también queramos colocarlo en rangos de edades perfectamente también, ¿verdad? Que es la única forma en que nosotros podríamos colocarlo. Por ejemplo, en valores, puedo decir que el valor 1 sean personas de 15, ¿verdad? A 25 años. Un valor 2 puedo decir que sean personas, por ejemplo, de 26, ¿verdad? De 26 a, hipotéticamente a 35 años también, ¿verdad? Estos son rango de edades. Por ejemplo, un valor número 3 le puedo decir que sean de 36 a 45 años, ¿verdad? Lo añado. Un valor número 4 puede decirlo de 45, de 46 años. Vamos a ver, de 46 años o más. Lo añado y lo acepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar al momento de que me vayan a contestar? La persona se va a situar en cualquiera de estos rangos de edad, ¿verdad? Es una forma, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo. O perfectamente la persona puede hacerlo de manera manual, ¿verdad? Escribiéndolo de manera manual dentro de la celda, ¿verdad? Si tiene 10, 15, 16, 17, 18 años para hacer el dato más exacto. A manera de ejemplo lo vamos a dejar en rango, ¿verdad? Perdidos, ahorita no lo vamos a ver este tema. Columnas para que todos lleven el mismo ancho de la columna, ¿verdad? Que no se vea desigual. Vamos a colocarlo en 10, que las respuestas me las centre dentro de la celda. ¿Y qué medida sería la variable edad? Vamos a ver si alguien me ayuda. Puede ser Puede escala. ser escala. Así es. Escala, así es, compañera. ¿Por qué? Porque escala es la que vamos a referirnos a todas esas variables que sean de tipo numéricas o cuantitativas, ¿verdad? Ya que el SPSS es la única que me ofrece aquí para asignarle a esas variables. Ya las demás son para variables cualitativas, ¿verdad? Que pueden ser nominales o ordinales. Entonces, vamos a colocarle en escala y ya tenemos, como ustedes observan, ya tenemos dos. Vamos por la tercera. Vamos a ver qué otra variable podemos encontrar dentro de un instrumento, dentro de una encuesta o dentro de algún trabajo. Acordémonos que este es un ejemplo. Ustedes pueden realizar un trabajo y recolectar la información, poner aquí la información que ustedes van a ocupar, ¿verdad? Aquí estamos haciendo como un ejemplo hipotético de que nosotros vamos a construir una encuesta. Puede ser, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué dicen ustedes del estado civil? Se puede colocar, ¿verdad? Podemos colocar estado. Si ustedes observan, lo coloco de esta forma. Observen que la estoy colocando de manera abreviada, ¿verdad?
porque aquí ya dijimos que lo voy a colocar yo de manera ya más completa, ¿verdad? Vamos a dejarlo con numérico, anchura vamos a dejarle un 10, decimales, ¿no? Disculpe, Sí, dígame. ¿a qué se refiere con anchura? La anchura, vamos a ver, aquí lo tenemos. La anchura es el largo de la respuesta de la variable, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Es, por ejemplo, la edad, como mencionamos en esta variable, en la variable número 2, tenemos una anchura de 3. ¿Y por qué de 3? Pues se puede preguntar usted. Porque la persona puede responder, tengo 20 años, tengo 30 o tengo hasta 100 años. Y esos, por ejemplo, son 3, ¿verdad? Tiene una anchura de 3 porque tiene 3 dígitos, ya sea 1, 2 o 3. Entonces, me va a permitir escribir esa respuesta con esa anchura. Si es más larga, no me la va a responder a menos que yo vaya a modificarlo dentro de aquí. Esto lo vamos a ver ya cuando lo tengamos en la vista de los datos para que ustedes entiendan un poco ya más exacto, ¿verdad? Pero ese es el tema de la anchura, ¿verdad? El largo de la palabra. ¿Cuántas letras, digamos, en la variable sexo? Aquí tenemos la variable sexo, ¿verdad? Y no es necesariamente exacta, ¿verdad? Esto solo es como un tema de formato. Por ejemplo, la palabra hombre, ¿cuántas letras tiene? Tiene 6, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, y la palabra mujer, por ejemplo, ¿cuántas letras tiene? Tiene 5. Entonces, eso sería la anchura, sería el largo de la palabra de la respuesta a esa variable. Como usted observa, aquí yo la coloqué en 10 porque no hay ningún problema si se pasa, ¿verdad? El problema es si queda corto, porque no me va a dejar escribir la respuesta, ¿verdad? Con la anchura, me la va a dejar corta, a menos que vaya a modificar yo aquí. Pero como este ya es un tema que vamos a ver en la vista de los datos, vamos a ver cómo es que se representa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No sé si quedó medio clara Sí, ya la la entendí. Muchas respuesta. gracias. Sí, sí. Igual lo vamos a ver. Hay muchas cosas que tal vez para ustedes ahorita no tienen mucho sentido, porque van agarrando sentido en la medida vamos a ir avanzando, ¿verdad? Acordémonos que aquí estamos construyendo desde cero, entonces estamos con muchas inquietudes y confusiones, ¿verdad? Que se van a ir desarrollando en la medida vayamos avanzando. Entonces, si usted observa, por ejemplo, estado civil, yo le estoy colocando 10. Esta no es una camisa de fuerza, como menciono, podemos modificarla en cualquier momento, ¿verdad? La palabra soltero, ¿cuántas letras tiene? Y la palabra, cuántas posibles, por ejemplo, si es soltero, casado, etcétera. Decimales, ¿no? Estado civil, por ejemplo, de la persona encuestada, que es el nombre completo de mi variable. Y aquí vamos a colocar nosotros nuestros valores. Como valor 1, vamos a ver si me ayudan a colocar los valores de esta variable. ¿Cuál podríamos colocar como 1? El nombre de etiqueta. Soltero, ¿verdad? Como valor 2, casado. Como valor 3, vamos a ver. Por ejemplo, puede Viudo, ser viudo. Como valor 4, ¿verdad? Puede ser divorciado. unión. Ah, exactamente, ¿verdad? Una de las más comunes ahora. Unión libre. 5, divorciado. Y todo esto lo acordémonos que lo vamos a ir modificando de acuerdo a cada, por ejemplo, yo en este caso de estudio, ¿verdad? Ustedes pueden tener un trabajo que ustedes van a colocar las que ustedes consideren más importantes, si las quieren todas o cuántas quieren considerar, ¿verdad? Observen que aquí ya asigné 5, aquí solo vamos a darle a aceptar, ya tengo las 5 perdidos, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Columnas también, que es más que todo el ancho físico de la columna, un 10. Que la respuesta me las arroje central y estado civil. ¿Qué medida, según la teoría, es estado civil? ¿Qué medida es esa variable? Nominal. Exacto, nominal, ¿verdad? Pues no necesariamente lleva una jerarquía o un orden
implícito, ¿verdad? Otra variable, vamos a ver, algún voluntario que me ayude con una variable para colocarla aquí. Nombre. Perfecto, puede ser el nombre, ¿verdad? Nombre. Observen aquí algo bien importante, por ejemplo, con el tema de nombre. Con esta variable que hay que tener cuidado. Si yo, por ejemplo, entrevista o en este caso encuesto a 100, 200 personas, tengo que colocar, por ejemplo, y como son personas aleatorias, por ejemplo, no voy a poder colocar yo los valores, ¿verdad? Que son las posibles respuestas. Entonces, en este caso, yo tengo que hacerlo de manera manual. Si alguien se llama Juan, Pedro, María, etcétera, entonces yo no lo puedo colocar numérico, ya que si lo coloco numérico en la celda de las respuestas, solo me va a dejar colocar a mí valores numéricos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que venir a hacer yo? Venirme al tipo de variable y colocarlo yo en cadena, ¿verdad? En cadena me va a dejar a mí escribir textos dentro de la celda. Entonces aquí observen que lo coloqué en cadena. Vamos a darle a aceptar. Anchura podemos otorgarle un 15, ¿verdad? De anchura. Decimales no. El nombre completo de mi variable. Aquí, ¿ustedes consideran que lleva valores o no llevan valores? No, ¿verdad? No vamos a colocar valores porque los nombres los vamos a escribir de manera manual en la vista de los datos, ¿verdad? Entonces aquí no vamos a colocar. Columna 10. Vamos a centrar mis respuestas y nominal, ¿verdad? Ahorita vamos a construir, ahorita la última variable por el día de hoy, vamos a construir 5 y mañana vamos a construir las otras 5 para seguir avanzando, ¿verdad? Por el tema del tiempo. Vamos a ver otra. ¿Algún compañero que me ayude con otra variable? Para ubicarla aquí. Nivel educativo. Ah, excelente, ¿verdad? Miren qué pasa si yo vengo y escribo la variable completa aquí dentro de la variable, dentro de mi columna de nombre. Por ejemplo, nivel educativo. Entonces, ¿qué pasa? Observan que como la coloqué yo completa, me tira esta especie de error el programa, ¿verdad? El nombre de variable contiene un carácter no permitido. Vamos a ver qué pasa si yo le coloco, por ejemplo, Educación, puede ser. entonces la puedo abreviar, ¿verdad? Como nosotros consideremos que nosotros la vayamos a entender. Por ejemplo, puede ser... Le escribe pegada. Sin Bien, espacios. hay varias opciones. Vamos a mirar Ah, pero pegadas. profe, lo está haciendo en la variable anterior, en el de nombre. Vamos a ver. Miren qué pega. ¿Cómo vas? Por ejemplo, aquí tenemos la... Sustituyó. Es que esa variable que está usted ajustando es la de nombre. Entonces tendría que ser en la fila sí. 5. Ah, excelente. Entonces me voy a ir para atrás. Observemos que aquí ya vamos a empezar a utilizar los atajos, ¿verdad? Aquí están las flechitas para deshacer o rehacer las acciones que acabamos de hacer, ¿verdad? Porque normalmente nosotros podemos crear errores. Entonces vamos a irnos para atrás. Vamos a ver aquí, yo creo que aquí vamos a darle nombre, ¿verdad? Y aquí era de cadena. Lo vamos a dar en 15. O sea, aquí se borró. Bueno, lo vamos a colocar otra vez. Esto centrada. Bueno, así ya quedó. Que me había equivocado ahí la había puesto sobre la otra variable anterior. Como decía la compañera, vamos con la 5, ¿verdad? Entonces puede ser nivel educativo. Hay varias formas de colocarla completa, pero lo mejor es que nosotros la coloquemos de manera resumida. Entonces ahí como nosotros la vamos a entender. Por ejemplo, yo puedo colocar nivel
Nivel educativo, ¿verdad? Observamos que ahí sí me la agarra. Siempre numérico, anchura, por ejemplo, lo puedo dejar en un 15. Decimales 0, ya lo conocemos. El nombre completo, nivel educativo de la persona encuestada. Valores, sí, ¿verdad? Sí consideramos que contiene valores esta variable. Vamos a ver si me ayudan con algunos valores para que los pueda agregar acá. El 1, ¿cuál podríamos colocar? Primaria. Sin escolaridad, puede ser uno. Vamos a colocar el sin escolaridad de primero. Sin escolaridad, el segundo puede ser primaria. Observen que se van añadiendo. La tercera puede ser, por ejemplo, secundaria, ¿verdad? Vamos a ver. La cuarta, ¿cuál podría ser? Primaria, secundaria, Universidad. universidad. Coloquemos una quinta de última, ¿cuál podría ser? Posgrado, ¿verdad? Puede ser posgrado. O maestría, sí. Vamos a colocarlo. Lo añadimos y ya tenemos, ¿verdad? Vamos a darle a aceptar. Esto ya lo modificamos nosotros de manera más rápida, ¿verdad? Porque ya son temas más. Este, por ejemplo, en 10. Este igualmente en 10. Que mis respuestas sean centradas. ¿Y el nivel educativo qué es? Vamos a ver. ¿Alguien que me ayude ahí? ¿Qué medida le damos a esta variable? Ordinal. Ah, excelente, ordinal, ¿verdad? Porque primero vamos en orden, ¿verdad? Nadie empieza en universidad y termina en primaria. Entonces ya en ordinal, y aquí hasta ahorita ya tenemos construidas 5, ¿verdad? Por hoy nos quedaríamos acá. Hemos estado, ¿verdad? Repitiendo algunos aspectos diferentes dentro de cada columna para que nos vayamos familiarizando cómo ingresar los datos en el programa. Si ustedes observan, algunos solo son de repetirlo y otros solo de darle nombre, ¿verdad? Y que vamos a ir viendo, ¿verdad? Mañana vamos a terminar, vamos a construir las otras 5 y vamos a ver si incorporamos algunas respuestas y ya teniendo eso el programa ya vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Con las otras herramientas poco a poco. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, consulta, algo que no haya quedado muy claro para que se pueda pues aclarar. Si ustedes observaron, no es tan complejo la introducción de los datos en la primera vista de los datos. Entonces, recordándoles, ¿verdad? Antes que se me olvide, el nombre suyo me lo colocan porfa en el chat de esta reunión. Ayer lo actualicé a la lista de asistencia, hoy ya con los que ustedes escriban acá, lo actualizo ya. Los que no pueden, por un tema de que no les aparece el chat, lo escriben en el grupo de Telegram, que ahí vi que dos compañeros lo colocaron, ahí lo actualicé, ¿verdad? Entonces, por el tema que les mencionaba el día de ayer. Entonces, si no hay dudas, consultas, nos quedamos acá. Nos vemos el día de mañana, siempre a la misma hora, ¿verdad? Para seguir avanzando con la programación, hasta donde nos quedamos el día de hoy. Y pues ahí estamos en contacto, ¿verdad? La grabación del día de hoy se la voy a hacer llegar siempre por el grupo de Telegram, ¿verdad? Ahí estamos activos también con las consultas o dudas para que ustedes las puedan ir realizando también, ¿verdad? Entonces, sin más, les deseo una feliz día y una feliz tarde, ¿verdad? Y que estén bien. Saludos. Feliz tarde. Gracias, igual. Vemos. Vemos. Hasta luego.